Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Latidos de Vida Más Allá del Cáncer. Un programa donde se junta la ciencia, la palabra y la fe para combatir a esta enfermedad, el cáncer, enfatizando lo que es la prevención y el diagnóstico precoz. El que les habla es el doctor Absalón Montoya, soy cirujano oncólogo con varios años de experiencia en el campo de la oncología. Invitarlos a todos ustedes siempre a compartir la información, suscríbanse en el canal que para nosotros es sumamente importante en el sentido de seguir creciendo, porque entendemos que información como esta es sumamente valiosa y aporta a nuestra sociedad. Agradecer también a todos aquellos que siguen todo el mundo. Muy bien, pues ahora vamos a tocar un tema muy importante. Eh, Todos conocemos nuestro cuerpo, pero a veces no lo analizamos a profundidad. Vamos a pensar un poquito en todo aquello que nos sostiene, todo aquello que nos conecta, todo aquello que nos da forma y todo aquello que nos permite el movimiento, ¿no? Nos referimos estrictamente a lo que es o son los tejidos conectivos del cuerpo. Y dentro de ello tenemos el músculo, tenemos los nervios, tenemos la grasa, tenemos los tendones, tenemos los vasos sanguíneos, tejido fibroso que conecta y el tejido linfático que es parte, digamos, del componente circulatorio. Muy bien, entonces cualquiera de estas estructuras que existen en todo el cuerpo se pueden malignizar. Y si se magnizan, forman tumores. Y a estos tumores se le conoce como los sarcomas de partes blandas. Y eso es el tema de hoy. Sarcoma de partes blandas. Muy bien, entonces, para ponernos en el contexto como siempre, a nivel mundial, ¿no? Constituye el 1% de los tumores sólidos malignos en adultos a nivel mundial. Como referencia estadística, tenemos en Estados Unidos en el 2025 se diagnosticaron 13.520 nuevos casos con una mortalidad de 5.420. En el Perú tenemos registro de 250 pacientes atendidos en el año 2009 y 2013, de los cuales el 69 eran mayores de 50 años, el 60.8% eran varones y la localización más frecuente, en un 64%, eran en las extremidades. Entonces, ese dato es importante. ¿Por qué no tenemos datos últimos? Porque lastimosamente no se ha registrado adecuadamente, no hay un registro de las instituciones especializadas o también del MINSA. Y eso es un gran problema porque no permite un adecuado programa en relación a este tipo de enfermedad. Muy bien, entonces ya estamos en el contexto. Un poco de anatomía y fisiología, y eso definitivamente, acá no hay mucho por decir, pero va a depender del tejido comprometido. O sea, va a depender mucho de cuál es la función de cada tejido. Por decir, el músculo genera el movimiento, la grasa es amortigua, es el relleno. El tejido que está en las articulaciones se llama el tejido sinovial, es aquel que conecta y cubre la articulación donde circula un líquido. La localización, ¿no? También nos va a dar un tipo especial, digamos, de relación a las molestias en la presentación, como lo vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿dónde se localiza? En extremidades, en algunos espacios vacíos entre órganos y órganos. Frecuente es, por decir, en la parte posterior de la barriga, que se llama el retroperitoneo, ¿no? Entonces, en esa parte donde están detrás de los intestinos, en la parte posterior, donde está el riñón, donde están los grandes vasos que van o vienen del corazón, como la cava, la aorta o la cava, ¿no? Por decir, en esa zona mm, está localizado y no va a producir prácticamente molestias hasta que haya crecido. Su función es simplemente de relleno, ¿no? Digamos así, en el concepto general. Entonces, obviamente que si adaptamos un nervio, pues la estimulación, el músculo, la contracción, sostén, fortaleza, etcétera, etcétera.
También se localiza en el tronco, ¿no? Que es elemental entenderlo porque de acuerdo a la localización nos va a dar síntomas y obviamente a veces muy cercanas a las partes de las vísceras de otros órganos que por continuidad lo pueden comprometer. También se localiza en la cabeza y en el cuello. O sea, estamos hablando en general, pero son los órganos más o las localizaciones más frecuentes. Muy bien, entonces si nosotros tenemos ya la localización, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Recuerden que estos órganos, estas estructuras se pueden malignizar y nos van a dar un cáncer. Entonces vamos a ponernos a analizar un poquitito cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Que nos lleva a este tipo de enfermedades. En primer lugar está escrito y lo hemos visto en la literatura, es el antecedente de la radiación previa. O sea, la radioterapia como tal es un tratamiento que se da buscando una alternativa de control de enfermedad o curarlo. Es estrictamente de indicación médica, salvo algunas cosas en la historia que han pasado, pues este tipo de desastres nucleares, por decir, ¿no? Pero abordándonos a lo que significa es la exposición a la radiación. Por eso es que vamos a ver que cómo se previene que cuando aquellos pacientes que tienen experiencia de radioterapia solamente se irradia el campo, ¿no? Que ha sido previamente establecido y luego se protege lo demás, se protege el ambiente, se protege a los profesionales de la salud, los técnicos, etcétera, y también las otras estructuras nobles de un paciente también se protegen, ¿no? Para evitar eso. Hemos visto en la experiencia decía que pacientes que han sido irradiados han desarrollado otro tipo de cáncer. Pero obviamente eso no significa que no vamos a tratar un primario. O sea, tenemos que hacerlo. Son los riesgos o las consecuencias de, ¿no? También el linfedema crónico. ¿Qué es el linfedema crónico? El linfedema es cuando a veces operamos o a veces por enfermedad propia, los vasos linfáticos que van a las extremidades se obstruyen y entonces empieza la pierna o el brazo a hincharse. Pues una hinchazón dura, ¿no? Se hace duro. Sobre todo pasa en pacientes que hemos tratado y hemos hecho la cirugía de mama con disección de axila, por decir, o hemos hecho la cirugía en alguna parte pélvica o en la pierna o en miembros inferiores y hemos resecado los ganglios de la región inguinal, ¿no? Entonces puede aumentar el volumen. Entonces, este linfedema, así se llama, nos puede generar ello, ¿no? Eso está descrito. Entonces, es bueno considerarlo. Por otro lado, los agentes tóxicos. Dentro de los agentes tóxicos son aquellos que tienen los componentes del vinilo. El vinilo se encuentra en el medio ambiente, se encuentra en el agua, se encuentra en el suelo, en el aire y sobre todo se encuentran los productos de PVC y en el cigarrillo. Asimismo también el arsénico, las herbicidas son bastante tóxicos. De ahí que tiene que haber un grado de responsabilidad en el sentido del uso de estos herbicidas, ¿no? La predisposición genética, como en todos los cánceres, si hay un antecedente familiar de cáncer de este tipo, tenemos que estudiar a la familia, ¿no? Tenemos que estudiarlo porque hay algunos síndromes asociados. Entonces, hay que considerarlo para tenerlo, sobre todo, como un efecto preventivo. Se ha descrito también las inflamaciones crónicas, no está tan detallado porque son descripciones, pero se ha descrito las inflamaciones crónicas persistentes, ¿no? Que se vinculan a mayor riesgo. También, obviamente, no falta, como en todos los cánceres, el tabaquismo. Asimismo, un factor de riesgo para la recurrencia de la enfermedad se considera como factor de riesgo. Y ahí hay que ponerle como entre paréntesis, ¿no? Factor de riesgo de recurrencia. Dos cosas. Número uno, cuando se ha retirado esta bolita, esta masa, este tumor se ha retirado y no se ha estudiado. No nos aseguramos si fue o no fue maligno. Y por otro lado, si no se retiró completo, eso se llama márgenes. A veces, lo vamos a ver en el análisis del programa, subestimamos estos detalles y dejamos pasar. Entonces, eso es un factor de riesgo recurrente. Y también a veces se considera como la quimioterapia y la radioterapia previa, que está dentro de un riesgo de recurrencia, ¿no? Muy bien, entonces, siguiendo en el desarrollo, en el contexto, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos prevenir? Definitivamente,
la prevención básicamente está en evitar los factores de riesgo, no exponerse innecesariamente a la radiación, hacer en el linfedema crónico, hacer la terapia de linfedema, se hace como una terapia y mejora. Hay que evitar en lo mínimo la exposición a estos agentes tóxicos con campañas públicas, utilizando equipos de protección personal, regulaciones laborales, etcétera, que eso conlleva un programa, no solamente a nosotros, también parte de la educación, ¿no? Y si nosotros tenemos estos familiares que tienen estas enfermedades, pues hacer un estudio adecuado o tenerlo con una vigilancia mucho más estricta, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen esta predisposición genética que lo decía previamente. Muy bien. Y como dato importante de una estrategia de prevención es fortalecer el sistema de registros, que no lo tenemos. Una educación médica en estos campos que tampoco lo tenemos, ¿no? Entonces, hay cosas que tenemos que tenerlo muy presente, que corresponde tanto a nosotros como persona, como ciudadanos, pero también en un sistema de salud adecuado. Muy bien, entonces vamos a ver ahora los signos y síntomas, siempre en este contexto de seguir, ¿no? Signos y síntomas. Digamos, no existe un signo, digamos, importante, un inicio, o que sea bastante visible, o un síntoma, un signo, porque va a depender de la localización, ¿no? O sea, obviamente que los que están en la superficie, los que están en las extremidades, o en la pared torácica, o en el abdominal, etcétera, o en el cuello, vamos a notar la presencia de una masa, de una bolita, como decimos, una masa palpable, ¿no? Un tumor, un nódulo, una masa, etcétera, o un bulto también, como se les conoce, y de crecimiento de patrón lento. O sea, empieza a crecer lentamente. Eso es uno de los detalles. Masa que crece lentamente. Pero obviamente, si estamos en la cavidad abdominal, ese tumor, mientras no haya comprometido otras estructuras por desplazamiento, por compresión, por infiltración, o sea, porque se mete, en otras palabras, no va a producir molestias. Lo dejamos pasar ahí, ¿no? Entonces, de ahí que sí, que es bastante trascendental en los exámenes de despistaje hacerse algunos estudios complementarios. Nosotros decimos, no, pero no tengo nada, ¿no? O ustedes también han visto en las estrategias de prevención lo que hacemos en cuanto a los despistajes, ¿no? Mama, ginecológico, próstata, estómago, lo más frecuente, ¿no? Pero, ¿y estas enfermedades? Si no lo conocemos, no lo pensamos, ¿no? No lo buscamos. Entonces, hacemos un examen, no, o sea, no tiene molestias, esto está bien, pero puede haber algo más. Por tal motivo, vamos a complementar con una ecografía, etcétera, ¿no? No me quiero salir del tema, pero es importante eso. El otro síntoma es el dolor, porque obviamente al aparecer este tumor va a haber dolor. ¿Por qué? Porque puede, de acuerdo a dónde se ha originado o dónde está localizado, puede de una manera comprometer los nervios, los vasos sanguíneos, las estructuras que están al lado, no, entendiendo que es por compresión. A veces pasa indoloro porque simplemente desplaza, ¿no? Entonces también nos va a dar síntomas funcionales. Obviamente que si está en reticulación va a haber dificultad en la reticulación. Si está, por decir, en, en los músculos, no va a permitir un adecuado movimiento del músculo, dolor o falta de fuerza, etcétera. Si está un nervio, ¿no? O sea, todo va a depender de la localización, repito. Y obviamente que si es que el cáncer avanza, ¿no? El lugar más frecuente de las metástasis, o sea, donde ha ido en el sarcoma, es el pulmón, dolor torácico, dificultad respiratoria, ¿no? Y otras cosas más que puede ir causando. Asimismo, también si está localizado en la parte posterior de la barriga, la que se llama el retroperitoneo, también nos puede llevar a distensión abdominal, dolor de espalda. He tenido casos así que incluso lo han estado tratando por un problema de la columna, ¿no? Con el quiropráctico y todo, el mismo Lima, ¿no? Y al hacer los estudios, era un tumor retroperitoneal, un cáncer en esa parte posterior, ¿no? Entonces, yo creo que hay que agotar todos los esfuerzos cuando hay una pequeña molestia vaga, ¿no? Me siento lleno, me siento, como se dice, que la barriga está aumentando, estoy panzón, ¿no? Entonces tendríamos
que ver, disculpen el término, pero es algo criollo que hablamos siempre, ¿no? Entonces, puede haber esos síntomas de distensión de los intestinos porque se obstruye, pinzamiento se llama, ¿no? Etcétera. Muy bien, entonces, si nosotros ya tenemos los signos, los síntomas, presencia de una masa, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Y ahí es elemental el examen clínico, ¿no? El examen clínico. Evaluamos al paciente. A veces he visto que últimamente se está obviando, en estos últimos años, y mucho más con la virtualidad, se está obviando el examen clínico. Somos básicamente dependientes de los exámenes. Tengo tal ecografía, tomografía. No, o sea, hay pasos por pasos, ¿no? Para tener un criterio, para tener un algoritmo diagnóstico. O sea, esto es mi punto de partida. Estoy pensando en esto y vamos avanzando, ¿no? Y en el camino vamos viendo qué exámenes más adicionalmente solicitamos. Entonces, la historia clínica es importante. ¿Para qué? Identificar la masa, la localización, la profundidad, el tamaño, la relación con los otros órganos, con los nervios y con los vasos. O sea, uno evaluando, palpando se pueda. Y obviamente viene el segundo caso ya, o el segundo paso, perdón, son las imágenes, ¿no? Las imágenes podemos empezar, si es en partes blandas, sobre todo, podemos empezar con una ecografía de partes blandas, obviamente que sea hecho por un radiólogo oncólogo, como siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, eh, es lo que la ecografía lo tenemos siempre. Lo malo, entre comillas, que es operador dependiente, ¿no? Si entonces el radiólogo no está entrenado, no va a ayudar mucho, ¿no? Pero es un examen que lo podemos hacer. El examen de elección es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos va a permitir evaluar la extensión del tumor, las características clínicas que he vertido, el tamaño, localización, correlación con las otras estructuras, si infiltra o no infiltra, el margen, la cápsula, etcétera. Todo eso nos va a decir la tomografía, la resonancia magnética. Y adicionalmente, hacemos la tomografía. Dos cosas. Número, la tomografía se puede hacer cuando no tenemos el estudio de resonancia magnética y no tenemos el equipo. O lo otro, cuando estamos pensando también en, digamos, un compromiso óseo, infiltración ósea. O sea, este tumor está en el hueso, quiero ver hasta dónde va. Recordar que la resonancia magnética nos mira partes blandas y la tomografía nos mira además partes sólidas. No se reemplazan, las dos se complementan. Eventualmente se puede hacer una radiografía simple también, sí, se puede hacer una radiografía simple de la estructura, eso también lo tenemos a disposición en todo nuestro país, ¿no? Porque algunos tumores por dentro se calcifican y nos va a ver una sombra con esa calcificación que se puede hacer. Y los exámenes que vienen son los exámenes ya de extensión de enfermedad. O sea, tenemos un tumor en la pierna y hacemos un barrido, ¿no? De tomografía de cerebro, de tórax, de abdomen y pelvis. Prácticamente se hace en todos los cánceres, ¿no? Y ahí también, siempre con esa frase de que lo que yo les digo acá es el complemento de lo que no se dice en la consulta. Y a veces dicen, no, pero ¿por qué me piden tantas cosas? Justamente por esto, porque queremos estudiar la extensión de la enfermedad. Se puede también hacer el PET scan, que ahora está ya disponible, solo único que es muy caro, o el PET scan o el PET CT, ¿no? Entonces también se puede hacer. Entonces, ya tenemos en la historia clínica la presencia de un tumor de cualquier localización, ya tenemos documentado con la resonancia o con la tomografía, la ecografía, la radiografía, etcétera. Nos corresponde a un diagnóstico. Podemos tener la impresión diagnóstica de un tumor maligno. No todos los nódulos que aparecen en el cuerpo son cánceres, por si acaso. No todos. Tenemos que estudiarlo. A veces cometemos un poquito la irresponsabilidad de los profesionales. Ves un tumor, una masa, esto es un cáncer, esto es un cáncer. Así, muy libre. No, hay que documentarlo. O sea, tenemos la presunción, me parece que es, pero lo tengo que documentar. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Biopsia. Y miren lo que miren, esta partita es sumamente importante, es muy importante. Es la biopsia previa, porque la biopsia le va a poner nombres y apellidos a esta lesión y me va a permitir
ver de qué manera lo voy a tratar. Recuerden que lo he dicho, no los quiero cansar. Nosotros los oncólogos no somos tumorólogos, no sacamos tumores, tratamos a la enfermedad. Entonces hay formas y formas de hacer una biopsia. Entonces de elección es hacer una biopsia con una aguja. La idea es que sea menos cruento, menos agresivo, porque tenemos que minimizar el riesgo de diseminación. O sea, hay que incidir sobre el tumor en lo mínimo necesario, en el área donde posteriormente se va a tratar. Biopsia previa, así sea pequeña. Entonces, dependiendo de la localización, por supuesto, ¿no? Entonces, si no se puede hacer una biopsia trocut, se puede hacer, o sea, trocut es con la aguja, se puede hacer un cortecito en medio del tumor, ¿no? En el medio del tumor, retirar esa partecita y volverlo a cerrar, garantizando que en el segundo procedimiento se va a retirar toda esa área cruenta, ¿no? Eso se llama biopsia incisional, sacar un pedacito. Pero si por haber razones es un nódulo pequeño, ojo, eso ya es parte de la experiencia, si es un nódulo pequeño y es un área accesible, lo podemos tratar como si sería un cáncer desde el inicio. O sea, ¿qué significa eso? Lo voy a operar dándole márgenes alrededor, no solamente al costado, alrededor, hacia atrás, margen profundo, laterales profundo, etcétera, ¿no? Dándole márgenes, cosa que si sale maligno, ya aseguré un tratamiento, ya lo traté. Eso se llama diagnóstico, o sea, procedimiento diagnóstico terapéutico. Miren qué interesante esa partecita, ¿no? Entonces, si nosotros ya tenemos la muestra, va al patólogo. Y ahí otro detalle importante. El patólogo tiene que estar sumamente entrenado en sarcomas. El patólogo tiene que estar entrenado en sarcomas. No cualquier patólogo va a ver este tipo de tumores. Y dentro de ellos tenemos que hacer, el patólogo tiene que hacer prácticamente 3 estudios de esa muestra que hemos retirado. Uno es lo convencional, lo clásico. Lo otro es la inmunistoquímica, que es una ampliación de ciertos marcadores. Y el otro son los estudios moleculares o la genética molecular del tumor. Miren, son 3 estudios. Porque eso nos permite incrementar las ventanas de tratamiento. O sea, ¿qué alternativa más tiene este paciente? ¿No? Entonces, si no está entrenado, toda esta secuencia no lo va a hacer, ¿no? Entonces, es importante considerar porque dentro de ello hay subtipos, subtipos histológicos y variantes moleculares en el estudio de patología. Estudio de patología. Muy bien. Entonces, nada, siguiendo la secuencia, ya tenemos ya los estudios, tenemos el estudio patológico y viene el patólogo nos va a decir, bueno, se trata de tal o cual. En forma general, si se maligniza, o sea, vamos a partir de dónde se malignizó. En general, lo más frecuente es el liposarcoma. Lipo es grasa, se originó en la grasa. El otro es el músculo, leiomiosarcoma, ¿no? Y así podemos ir viendo más algunos. Está el sarcoma indiferenciado pleomórfico, está el sarcoma sinovial, el rabdomiosarcoma que es en niños, el sarcoma epitelioide, etc. O sea, son diferentes apellidos. Pero quiero que quede ahí dos como orientación. Cuando hemos evaluado mujeres y crece el útero, por decir un ejemplo más palpable, más visible, son los miomas. Los miomas también son un crecimiento del músculo del útero, pero es el leiomioma. Leiomioma. Si se maligniza, es el leiomiosarcoma. Cuando algunas personas han visto que tiene unas bolitas en el cuerpo y dicen, mira, doctor, lo tengo bastantes años, estas bolitas, o tengo varias en la grasa, por abajo de la grasa, ¿no? Lipoma. Benigno, lipoma. Y si crece, se maligniza, liposarcoma. O sea, ese término sarcoma es el que le da la malignidad. ¿Me entiende? Entonces, le decía al inicio que no todos los tumores son cánceres. Así que quede claro eso,
que quede claro. Leiomioma, leiomiosarcoma, lipoma, liposarcoma. Perfecto. Y así sucesivamente. Entonces, esta clasificación que se hace nos va a permitir personalizar un paciente para el tratamiento, alternativas y establecer un pronóstico, entendiendo que hay unos que son menos malos y otros que son más malos. Por decir, unos que son sensibles al tratamiento, como el sarcoma sinovial, por decir que sea en las articulaciones y en las vainas de las articulaciones, ¿no? Son aquellos que son quimiosensibles, responden mejor a la quimioterapia. Los otros no. En la experiencia que tengo de todo esto, ¿no? La mayoría de tumores, prácticamente los sarcomas, son, digamos, tienen mejor pronóstico si son operables. La experiencia, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos toda esta secuencia, ya tenemos nuestros estudios moleculares, inmunohistoquímica, lo clásico, etcétera. Vienen los estadios clínicos. Para eso ya se hizo los estudios de las imágenes, entonces los estadios en 1 al 4. ¿No? 1 inicial, 4 metastásico, como siempre lo hemos dicho. Pero en sarcomas se consideran lo que se llama algunos pronósticos adversos, como dije al inicio. Y en eso se considera la edad, cuanto mayor, más riesgo. El tamaño de tumor, mayor de 5 centímetros. El grado histológico del patólogo, el que es el más malo, ¿no? Los márgenes de la cirugía, si se operó y se retiró todo o quedó enfermedad. La recurrencia, cuando regresa, y la metástasis. Esto nos sirve, lo repito, para individualizar un tratamiento y al mismo tiempo también ver el pronóstico, ¿no? Entendiendo que, por decir, adelanto, el pronóstico en general es en, en los menos malos, es del 63.9% a 5 años, ¿no? Y eso también depende que los tumores sean el de bajo grado, el menos malo, y estén localizados. Bien, no quiero cansarles y vamos avanzando. Tratamiento. Ya hace un momento lo dije. Tratamiento de elección, la cirugía. Y ahí hay datos específicos. Localización, tamaño del tumor, compromiso de estructuras vecinas. Si bien es cierto, la cirugía es lo ideal, entonces tenemos que ver dónde está. Y eso se llama resecabilidad. O sea, si de acuerdo a su localización se puede o no se puede resecar con ese concepto oncológico de darle márgenes. O sea, se puede sacar, en otras palabras. Por otro lado, si está en las extremidades, si es en gente joven que mayormente he visto, ¿no? Y si está infiltrando, comprometiendo una arteria, una vena principal de la pierna, por decir, del brazo, ¿cómo hacemos? Si la cirugía es reelección, ¿no? Y no vamos a poder darle margen o vamos a tener que resecar. Entonces, la cirugía cumple un rol importante cuando no hay compromiso de otras estructuras, ¿no? Cuando está libre, vamos a dar márgenes libres, ¿no? Es de elección. Tenemos otras alternativas. Podemos iniciar un tratamiento con quimioterapia para reducirlo, el tumor, y hacerlo resecable, o también la radioterapia. Vamos a ponernos de forma práctica. Si tenemos un tumor, operamos, lo retiramos, y el margen está muy cercano o está comprometido, podemos complementar con radioterapia a esa área. ¿Qué pasa si es que es de alto grado? Es el más maligno. Va a quimioterapia complementaria, ¿no? Entonces las alternativas se personalizan, como he dicho siempre. Hay un detalle muy importante como parte de la apreciación en relación a la biopsia. Muchas veces la biopsia es perjudicial, porque he dicho, si no tenemos el cuidado adecuado para hacer una biopsia, comprometemos el órgano, sobre todo en extremidades. En algunos casos que he visto de nuestro país, que son referidos, los tratamientos han sido inadecuados. Retiraron parte del tumor y el tumor empezó a crecer. Entonces, si al inicio hubiésemos tratado como debe ser, hubiésemos preservado ese órgano. Y muchos de esos pacientes a veces ingresan y tenemos que amputarlos, ¿no? Son candidatos a amputación. Entonces no se puede preservar la extremidad por un procedimiento inadecuado, ¿no? Entonces hay que tener conceptos claros en relación a cómo hacemos estos
procedimientos y que no hay que subestimarlos. Eso es otro de los grandes problemas que tenemos. Se subestima. Lo dije, se retira el tumor, no se estudia y luego crece. Y cuando crece, ahí lo envían a la institución. Todo lo que retiramos, todo el cuerpo, hay que estudiarlo. Tiene que ser un patólogo, de preferencia un patólogo oncólogo. Muy bien. Entonces, también, ¿qué pasa si nosotros, como les decía, no es resecable, quimio-radio y luego lo podemos operar? En cuanto a la cirugía, tiene que ser por un equipo altamente especializado, con un cirujano altamente entrenado en este tipo de entidades. ¿Por qué? Porque el sarcoma como que invade o se mete en esos espacios vacíos, digamos así, va avanzando y va desplazando. Entonces hay que tener bastante experiencia en este tipo de tumores, sobre todo en los sarcomas retroperitoneales, o sea, en la parte posterior de la barriga, porque todas esas estructuras y la parte vascular se tiene que preservar. Entonces tenemos que estar muy bien entrenados, no solamente con el equipo que ve estos tumores, sino también con otros cirujanos de cavidad, con cirujanos cardiovasculares. Es todo un equipo, ¿no? Que gracias a Dios nosotros contamos con ello, un equipo multidisciplinario. Y ya les decía, la alternativa también es la radioterapia. La radioterapia va a depender mucho de la localización, si es resecable o no es resecable, de los márgenes, etcétera. Y a veces, como dije, mayormente se usa después de la cirugía. La decisión de dar radioterapia obviamente depende de estos factores, ¿no? Como, por decir, la ubicación, el tamaño, la reacción quirúrgica y los márgenes, que siempre estoy poniendo márgenes. La quimioterapia es una alternativa, la quimioterapia y quimioterapia tradicional, perdón. Pero si tenemos enfermedad metastásica, obviamente la quimioterapia es de elección de primera instancia, ¿no? Enfermedad metastásica. ¿Cuál es el lugar? Pulmón. Como en todos los cánceres, estamos en este proceso de crecimiento en cuanto a alternativas de tratamiento. Tenemos ya las terapias dirigidas, que son la inmunoterapia, que es el tratamiento ya con el estudio molecular que nos permite el estudio del tumor, pero nos permite ampliar estas otras alternativas, ¿no? En cuanto a tener, pues, estas terapias antiangiogénicas, se le conoce, son las terapias dirigidas o las terapias moleculares, ¿no? Terapia de inhibidores, etcétera, etcétera. Es un papel grande que eso está, pues, ya en camino, ¿no? Muy bien. Entonces, punto aparte es las metástasis. La metástasis de preferencia es en el pulmón. Si esas metástasis son periféricas, son menos de 3, se pueden operar. Se llama la metastasectomía en pulmón, ¿no? Eso es algo a tenerlo en consideración. Depende de la localización, depende del paciente también, las comorbilidades que decimos siempre, ¿no? Entonces se puede hacer eso. Y luego viene el tratamiento complementario con la quimio y el tratamiento del primario, ¿no? Primario con la RAE, bueno, o al revés, ¿no? Primero tratamos el primario y luego tratamos las metástasis y luego viene la quimioterapia complementaria con todas las alternativas que ahora tenemos. Muy bien. Bueno, eso más o menos es el tema. ¿Y qué nos deja todo ello? ¿Qué nos deja? Obviamente que si es que la enfermedad es avanzada, no hay otra forma de cómo, digamos, evitar estos procedimientos cruentos como las amputaciones, resecciones amplias. Deja como secuela eso, ¿no? Una alteración de la imagen corporal. También, obviamente, hay secuelas de la radioterapia, secuelas de la quimioterapia, que ya lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Y la secuela emocional, ¿no? Ese miedo a la recurrencia, miedo a que si regresa el pronóstico va a ser sombrío, y también hay miedo a los tratamientos, ¿no? Hay una serie de situaciones. Y dentro de esto, ¿qué nos lleva a un diagnóstico tardío? Como siempre, estos lo subestimamos. Y estoy convencido que muy pocos conocen esta enfermedad. Al ver este programa, muchos de ustedes se van a ilustrar y van a decir, oh, existía este tipo de cáncer, no sabía, no sabía. O sea, entonces hay poca difusión, poca educación. No, e incluso los profesionales de la salud desconocen. Primer nivel de salud se desconoce este tipo de enfermedades, se subestima. Eso lleva a un diagnóstico tardío, aparte que no da síntomas, el crecimiento es indoloro, la falta de especialización, la falta de registro. Ni siquiera sabemos cuántos casos hay en el Perú últimamente. No sabemos. Entonces,
Es decir, ¿qué programa vamos a hacer? No, la interpretación de la patología. No, primero no se estudia. Y si se estudia, no se estudia adecuadamente. Se estudia lo básico, patólogos no oncólogos, o tampoco no se hacen los estudios por costos, por la disponibilidad de la inmunistoquímica, el estudio molecular, etcétera. O sea, son limitantes, ¿no? Entonces, nos queda mucha deuda al respecto. Esperemos pues que en algún momento se pongan de acuerdo todo lo que es los sistemas de salud funcionen y no esté fragmentado como está, y eso no permite avanzar. Las instituciones especializadas tienen una gran labor de generar programas preventivos promocionales, los profesionales mismos capacitación, pensar con empatía, con dedicación para todo ello, y paciente y familiar, no subestimar. No es que tengo esto muchos años, no, hacerse un pequeño chequeo, ¿no? Hay nuevos conceptos que siempre están en la literatura, que son de apoyo, que son de ayuda, y no hay que decirle no a las nuevas alternativas. Para eso tiene que haber un adecuado entendimiento entre médico y paciente. Este ensayo está corriendo, autoriza o no autoriza, es una alternativa más que tenemos que. En sarcoma tenemos que usar todos los recursos habidos y por haber, porque la experiencia no concuerda mucho con las cifras. En la experiencia he visto el sarcoma es el más malo de todos los cánceres, tan igual que el melanoma maligno, que va a ser uno de los siguientes programas, ¿no? El sarcoma es uno de los más malos. El pronóstico es sombrío desde el inicio, y ya algunos que me escuchan probablemente tienen la experiencia familiar, que los he tratado de apoyar en lo posible cuando lo han tenido esta enfermedad, y ellos dan fe a esto, ¿no? Errores en los procesos de diagnóstico y la respuesta al tratamiento, que es nula. Y lo peor es que este crecimiento es muy rápido. Crece en días, digamos así, para no ser tan, bueno, no quiero ser tan, se puede decir la palabra, catastrofista, ¿no? Pero es nuestra realidad y hay que entenderlo de esa manera. Bueno, muy bien. Espero que esta información les sea valioso. Siempre decir que compartan la información, denle like, suscríbase al canal, que eso nos ayuda mucho. Y véanlo de poco a poco, cuando ustedes lo estén en su tiempo libre, puedan verlo, aprender un poquito más de esto, ilustrarse, porque esto quizás se subestima la- el contenido del programa muchas veces, pero puede salvar vidas. Esa es la intención. La intención nuestra es apoyarlos. También, como parte complementaria del programa, tenemos el programa en la radio, Viviendo con Esperanza, los sábados de 8 a 9 de la mañana, que es importante seguirlo. También estamos ahora tratando en lo posible de acomodar nuestros tiempos para las teleconsultas, y es muy agradable como peruano, como médico amazonense de mi querido Lolto Soloco. Es muy lindo cuando personas de otros países nos consultan. Es muy lindo, es muy lindo. Uno se siente orgulloso de ser peruano y de contribuir con su profesión, con lo poco que ha aprendido, con la experiencia, a preservar la salud en todo el mundo. Así que muchas gracias, bendiciones, nos estamos viendo. Chao.